Por eso digo que es irrelevante. O sea, por un lado se está diciendo, no, esto es un antes y un después en la historia de Chile. ¿Y es, es realmente importante eso? ¿Eso es lo significativo? Por eso que se plantean distintas preguntas. Volviendo al planteamiento de Mayol al comienzo del seminario, o sea, son 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, son 47 años, son 200 años, son 500 años, son 10.000 años. Entonces ahí se puede ir desglosando que el 18 de octubre es como el beso de Jubán, ya, pero es un beso de amor o un beso de odio. En ese sentido, ¿es algo importante o es algo irrelevante? ¿Es algo que suma o es algo que resta? No sabemos, simplemente sucedió, reventó una ola. Y a todas las personas que les ha pasado que les revienta una ola en su cara es algo impresionante, porque es precisamente en ese momento, cuando revienta la ola, es cuando toda la energía cinética que ha venido arrastrando por el océano desde que el viento la sopló, se transformó una energía, se traspasó una energía del viento al agua, y esa energía te da en la cara en forma de reventón. No por nada el ensayo primero que hace Gabriel Salazar lo titula de esa manera, el reventón social. Te arrastra, y si no sabes nadar te ahoga, pero una vez que revienta la ola, esta mansamente se desliza, ocupa, se extiende en un máximo superficie en la playa, la arena absorbe el agua y lo que sobra, lo que no es capaz de absorber la arena, se desliza en retirada, la resaca. Bueno, en este momento estamos viendo esa resaca. La, la máxima amplitud de, de cobertura del agua que desplazaba la energía de la ola, porque la ola es una energía, eh, ya llegó a su máxima extensión con el 10%. Es todo el cambio que va a obtener. Pero como ven, las FP siguen existiendo, los bancos siguen existiendo, las aseguradoras siguen existiendo, los políticos siguen existiendo, los partidos políticos siguen existiendo, el Congreso, etcétera. Todas las estructuras, llámese instituciones, siguen existiendo y no han cambiado un ápice. La ola se estrelló contra una roca de manera espectacular, sobrepasándola, porque era una ola alta, con mucha energía, pero una vez que reventó, ¿qué queda? Las salpicaduras de agua para muchas partes, personas resfriadas, algunos ahogados y nada más. Entonces, yeah. Next, como dirían los cabros ahora. Siguiente. ¿Cuándo volverá la siguiente ola? ¿Dentro de 30 años más? Porque dicen, no, el 2006, el 2011 y ahora 2019. ¿Ya? ¿Cuándo viene la próxima? Este año ya no fue. ¿El próximo? Digo que puede ser. Pero las circunstancias van a ser tan distintas que
que va a ser otro proceso, o sea, otra fase. Entonces, la ola es un proceso superficial, pero muy espectacular por la visibilidad que tiene. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero lo importante, en realidad, son las mareas. Porque las mareas comparten ese fenómeno de las olas en el sentido de que aumentan o disminuyen la cobertura de agua por la playa, por la costa. En algunos casos, como me tocó ver en Puerto Montt, la marea significaba 5 o 6 metros de diferencia a la hora de atracar en el puerto. O quedabas muy abajo o quedabas arriba. Fenómeno intermedio, ¿por qué? Porque al permitir, o mejor dicho, al consistir en mayor cobertura o menor cobertura, además, permite descubrir la playa y con ello pues, uno puede ir y extraer los seres vivos que hay en el espacio intermareal, ya sea marisco, ¿cómo se llama? Algas. Entonces produce un revelamiento, muestra algo que estaba oculto antes y que se puede sacar algún provecho de ello. Entonces, no así la ola, pues la ola es simplemente la disipación de energía. Sí, salvo ahora que hay algunos dispositivos que usan las olas para producir energía eléctrica, pero es complejo y poco rentable termodinámicamente, porque no rinde tanta energía como la energía que se ocupó para construir el dispositivo. Por lo tanto, la suma neta de costo-beneficio tiende a cero. Y así, como se estructura el mar, se estructura todos los procesos. En el sol también hay olas, también hay mareas, también hay corrientes. Dentro de la estructura de la Tierra también. El manto se comporta como un medio semilíquido en el cual hay corrientes ascendentes y descendentes, que funcionan por convección, al igual que muchas corrientes marinas, como la corriente del Golfo, que se va al polo norte, se enfría y al enfriarse se hunde y regresa como la corriente del Atlántico, que va hacia África y termina calentándose nuevamente en la India. Entonces la corriente cálida es superficial, la corriente fría es profunda. Y eso determina ese juego de la corriente del Golfo, determina que por qué es lluviosa Inglaterra. Porque el agua muy caliente se evapora, pero ya al llegar a Inglaterra se empieza, ese vapor se condensa, crea muchas nubes y precipita. Pero ese calor que el agua acumuló lo expulsa en el norte y hace que Inglaterra tenga un clima menos frío de lo que debería tener para su latitud. Parece que hay ciertas islas que tienen un clima subtropical y pueden dar fruto de ese tipo de clima. Paradojas, estando tan cerca del polo norte, tiene un clima semicálido. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La ola o la corriente?
acabo de revelar que es mucho más importante la corriente como red distribuidora de la energía solar que llega en el Ecuador hacia el resto del planeta, haciendo que sea menos frío. Y a su vez, como se presenta en las islas oceánicas, Hawái, Isla de Pascua, Robinson Crusoe, las corrientes marinas arrastran los sedimentos del fondo del mar que al chocar con esas montañas, porque eso es lo que hay que entender, una isla es la cima de una montaña que nace desde el fondo del mar, a veces con miles de metros. Esa, el- el- la base de la isla funciona como un trampolín que esos sedimentos que son ricos en nutrientes biológicos suban por el efecto de la fuerza de arrastre de la corriente. Al chocar las hace subir y al subir transforman el mar que rodea las islas en muy fértiles. Y por eso van los peces y alrededor de las islas oceánicas se observa la mayor variedad y cantidad de vida oceánica. Por lo tanto, la, y por eso que van los buques factoría y arrasan con todo, como los chinos actualmente. Antes eran los japoneses. Eh, entonces, la, ¿cómo se llama? La corriente oceánica incide directamente en la facilitación o en la aniquilación de la vida. Y no solamente de una o dos personas, sino que de poblaciones completas, tanto de peces en el Océano Pacífico y esas islas, como en Inglaterra, por así decirlo. Si no, no tendrían tanta lluvia. Y así en el resto del mundo. No por nada la famosa película de Emmerich del día después de mañana, plantea la hipótesis de que en caso de detenerse el flujo de las corrientes, el efecto es una nueva glaciación. Entonces, las corrientes afectan a nivel planetario. Las olas, como mucho, afectan a nivel local. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar el 18 de octubre? ¿Como una ola? ¿O como la manifestación de una marea? ¿O como la manifestación de una corriente oceánica profunda? Por ejemplo, ¿cómo llegar a dilucidar la respuesta a esa pregunta? Y que es algo que he venido precisamente pensando hace décadas, cuando entré en contacto con estos conocimientos. No es una cosa de ayer. En principio solamente sabía, obviamente, lo que me habían enseñado en la sala de clase.